Al atardecer de ese mismo día, les dijo: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Una extensión de agua dulce a más de 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, alimentada principalmente por el río Jordán, que entra por el norte y vuelve a salir por el sur y por vertientes salinas menores, es el lago de Jesús. Sobre estas aguas encrespadas de verde azulado y entre las playas onduladas que la rodean, germinó la primera fase de su ministerio, la predicación de la buena noticia a las multitudes de Galilea hambrientas de su palabra. El lago, bordeado a levante por las alturas del Golán y en el ángulo noreste confinante con Siria, mide aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, por 21 kilómetros de largo y casi 12 de ancho. En el Antiguo Testamento se menciona como Mar de Kinneret, tal vez derivación del hebreo correspondiente a Cítara, a la que recuerda la forma de la cuenca, o incluso estanque de Genesaret o Genesar, por una antigua aldea que surgía sobre sus orillas. En el tiempo de Jesús, por su extensión y su abundancia de pesca, era conocido también como Mar de Galilea. Tomó luego el nombre del lago de Tiberíades, por la ciudad más importante de la región. El mar de Galilea en el primer siglo antes de Cristo estaba considerado el centro de muchas ciudades y aldeas que lo circundaban. Estudios arqueológicos descubrieron con los años algunos de estos restos, hallazgos que nos dicen mucho de lo que existía en la zona en el primer periodo romano. Tiberíades fue fundada en el 18 después de Cristo por Herodes Antipa, sobre el sitio de la antigua ciudad de Racat y en el cruce de dos grandes caminos, el de Siria hacia Egipto y el del Mediterráneo, a través de la llanura de Esdrelón hacia Oriente. Así denominada en homenaje al emperador romano Tiberio, la nueva ciudad fue inicialmente abandonada por los judíos, que la consideraban legalmente impura porque estaba edificada sobre una necrópolis. Solo cuando después de la caída de Jerusalén se transfirió allí el Sanedrín, liberando la ciudad de la interdicción, Tiberíades fue meta de una masiva inmigración judía y cuna de una floreciente escuela talmúdica. Bajo Constantino fue sede episcopal. Unos 3 siglos después, en el 637, fue ocupada por los árabes. En 1099, hace unos 900 años, Palestina fue conquistada por los cruzados, primero Jerusalén y luego Tiberíades. Y Tiberíades, que ya era una gran ciudad al norte, una de las más grandes ciudades, se convirtió en la capital del Principado de Galilea, en el reino latino de Jerusalén. Durante muchos años no se supo dónde se encontraba el castillo de la ciudad. Sabíamos que había un castillo. Está registrado en las memorias históricas, un sitio muy importante. Y solo pocos años atrás se adelantó la hipótesis de que el castillo se podía encontrar directamente sobre la orilla, exactamente sobre la orilla del lago, cerca del lago Kinneret. Pero solo recientemente hemos hecho excavaciones que han traído a la luz una puerta, verdadera puerta del castillo, donde nos encontramos ahora. Como pueden ver, los cruzados han hecho esta puerta usando piedras como esta, una piedra calcárea, una piedra magníficamente adornada y que ha sido reutilizada. Esta piedra, sin duda, ha sido usada en un edificio romano o en una sinagoga judía en época de los romanos, muchos años antes de que los cruzados llegaran a Tiberíades.
En el 1187 el castillo fue escenario de la histórica batalla en los Cuernos de Atín, que concluyó con la definitiva derrota del ejército cruzado y la toma de la ciudad por parte de Saladino. Alrededor de esta área encontramos otros importantes restos de época cruzada, que incluyen al menos dos iglesias. Una es una catedral, descubierta en los años 80. Hoy está sepultada bajo la piscina del Hotel Río Jordán, pero se la puede ver parcialmente. Algunas partes aún están allí y se pueden ver. Otra iglesia cruzada que conocemos es el complejo franciscano de San Pedro, traído a la luz muchos años atrás, hace 67 años, por el padre Bagatti. Y parece que hubo también una iglesia o una capilla, una iglesia de época cruzada, y hoy la iglesia se encuentra encima de ella. La iglesia cruzada de San Pedro, ya de San Andrés, convertida en mezquita luego de la ocupación de Saladino, fue comprada por los franciscanos, que elevaron una nueva fachada y un hospicio contiguo para los peregrinos. El ábside, construido en ángulo agudo, toma la forma de una embarcación característica del cercano lago. En el pequeño patio, la estatua de San Pedro es una reproducción de la que está en la Basílica Vaticana. En la época de Jesús, otras ciudades importantes del lago eran Magdala, Cafarnaúm, Corazín, sobre la orilla occidental, Betsaida, Cursi, Hipos, sobre la orilla oriental. Hipos, ubicada en la colina en una posición escenográfica soberbia, está revelando monumentales huellas de su pasado. En el transcurso de los últimos 4 años, la Universidad de Haifa ha efectuado excavaciones trayendo a la luz las calles principales de la ciudad y, por primera vez, restos del segundo siglo antes de Cristo, restos paganos de época helenística, probablemente de templos. Y los hallazgos más importantes allí son los restos de 5 iglesias bizantinas que fueron construidas en ese lugar, porque esa era la principal capital de la región cristiana en la zona oriental del Mar de Galilea, la ciudad episcopal de Hipos, con la catedral del obispo y al menos otras 4 o 5 iglesias, algunas de las cuales pertenecen a la ciudad y otras probablemente son monasterios. Siguiendo por esta orilla aparecen los restos del monasterio de Cursi. Había ya una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. En el siglo V y sobre todo en el siglo VI se construyó un enorme monasterio en conmemoración del milagro del endemoniado de Gerasa. Se trata de uno de los más grandes monasterios jamás traídos a la luz en Israel. Lo que ha sido traído a la luz es principalmente la iglesia al centro, las murallas que la circundan, en un área equivalente a 10 dunam, que es una zona muy vasta, pero este muro tiene solo una entrada, una puerta con una torre de guardia. Arriba, fuera de la muralla, en las laderas de la colina, hay restos de una pequeña capilla, probablemente el lugar secreto de los sepulcros donde vivía, o sus seguidores creían que vivía, el hombre considerado loco y que fue salvado por Jesús. Y junto al lugar hay una piedra para recordar el punto desde donde los cerdos se tiraron al agua. Más al norte, donde el río Jordán vierte sus aguas al lago, está ubicada Betsaida, ciudad natal de Pedro y Andrés. El sitio donde se encuentra esta ciudad es conocido desde el Nuevo Testamento y también por José Flavio, el historiador judío que ha escrito sobre esta zona. Pero nosotros sabemos que era una ciudad pequeña y los restos excavados son verdaderamente pocos.
Lo que tenemos son solo dos grandes casas pobres, como si hubieran estado destinadas a familias que vivían juntas, tal vez pescadores, porque se encuentran en la orilla del mar de Galilea y en las orillas del Jordán. Pero se trata probablemente del sitio de la aldea donde se construyó la ciudad de Julias por deseo de Felipe. Es algo que aún no sabemos. No tenemos prueba alguna de la existencia de la ciudad en este sitio. Sobre la orilla occidental se perfilan los restos de Corazim. Las casas y la sinagoga de época tardorromana y bizantina fueron restauradas, y este es otro espléndido lugar donde se puede comprender cómo vivía la gente en tiempos antiguos. Visitar Cafarnaún en la costa y Cozarim en la montaña puede dar a los visitantes el mejor ejemplo de cómo vivían las personas, de cómo eran sus casas, cómo eran en su interior. Galilea es la clave para comprender el tiempo de Jesús, tanto histórica como arqueológicamente. Sobre la misma orilla se delinea Magdala, la ciudad de María Magdalena, en la época de Jesús importante centro pesquero, como indica el nombre talmúdico de Migdal Nunaya, Torre de los Peces. Años atrás se descubrió una interesantísima estructura que una vez fue identificada como mini sinagoga o pequeña sinagoga y que ahora los arqueólogos son más propensos a identificar como un baño termal. El hecho de que hubiera un baño termal significa que era una bella ciudad con grandes edificios públicos como el Ninfeo, que es la fuente principal de la ciudad, la fuente pública. Además de estos, están los restos del monasterio cristiano del periodo bizantino, y excavaciones sucesivas han revelado que había incluso restos romanos de casas privadas. En la playa, hace algunos años, se encontró una barca que ha sido definida barca de 2000 años o barca del tiempo de Jesús. Se trata de una antigua barca, y es la barca del lago más antigua que haya sido encontrada en el mundo según los excavadores. Y según el tipo de construcción, los arqueólogos están de acuerdo en afirmar que se trata de una barca del primer siglo. En la orilla noroccidental se extiende el área arqueológica de Cafarnaum. Son las excavaciones más grandes de Galilea, y si queremos entender el primer siglo y los sucesivos del periodo romano y del periodo bizantino en Galilea, Cafarnaum es uno de los sitios más importantes porque se ha excavado mucho. En tiempos de Jesús, esta era una de las aldeas más grandes de la región, muy citada en el Nuevo Testamento. Los primeros niveles de las excavaciones nos cuentan que se trata de un típico pueblo de pescadores sobre la orilla septentrional del mar de Galilea.